Rodrigo, es un gusto tenerte en la asociación y bueno, coordinás la reunión. Adelante. Bueno, el gusto es mío y bueno, gracias por la invitación. Vamos a presentar en realidad un caso clínico del manejo de fístula traqueoesofágica cervical. Lo va a presentar el doctor Cáfaro y el doctor Yayur, que forman parte del servicio de cirugía torácica del Sanatorio Allende. El doctor Navarro no va a poder asistir, me avisó hace poquito que tuvo un problemita, no va a poder estar, pero bueno, como comentaba, ahora está el doctor Muñoz que vi que estaba conectado, así que si están listos chicos, largamos. Acá estamos listos. Vamos a darle comienzo a la 14 actividad científica de la Asociación de Cirugía de Córdoba. Agradecer también a la presencia del doctor Muñoz para enriquecer después la discusión. Como ya estamos en diciembre, estamos todos cansados, dijimos, en vez de presentar algo largo y aburrirlo a un trabajo, primero captamos la atención de todos con un trabajo científico, después aprovechamos el comentario de los expertos eh, sobre este caso clínico quirúrgico, y después sobre el final el doctor Yayura va a realizar una revisión sobre la literatura y una actualización en cuanto al manejo de la fístula traqueosofágica, que no es algo frecuente. En cuanto al caso clínico, vamos a debatir sobre el final, no mientras se vaya presentando, así aprovechamos también los comentarios. Es un paciente de sexo masculino de 33 años de edad. El motivo de derivación a nuestro centro es por sospecha de fístula traqueoesofágica. La sospecha de fístula traqueoesofágica aparece luego de realización de una tomografía a este paciente que le vamos a ir comentando. Como antecedente personal y patológico, el paciente tuvo COVID severo durante el año 2021, antecedente de tromboembolismo agudo. Durante la internación por COVID tuvo una complicación de una neumonía bacteriana intrahospitalaria, antecedente de trombosis venosa profunda en el año 2015. Quirúrgicos, una traqueostomía realizada en forma percutánea y la yeyunostomía también de una internación prolongada por COVID. En cuanto a su medicación habitual, el paciente toma enoxaparina de 60 miligramos cada 12 horas. El paciente cursó 4 meses de internación en el año 2021, y cuando es derivado a nuestro centro habían pasado ya 9 meses del alta de esa internación. Cuando recibimos nosotros estaba el paciente con la miopatía del enfermo crítico en rehabilitación motora, tenía su traqueostomía y estaba alimentado por yeyunostomía, sin alimentación bioral. En cuanto a la ventilación y la fonación, eran aceptables, el paciente no presentaba dificultad. Frente a este paciente y la sospecha de una fístula traqueoesofágica, sospechada por clínicamente el paciente presentaba tos, eh, sin otro síntoma asociado, y le habían realizado una tomografía donde se veía la sospecha del trayecto fistuloso. Lo que decidimos realizarle fue una videoendoscopia digestiva alta, y donde se objetiva a los 18 centímetros de la arcada dentaria superior el trayecto fistuloso de unos 20 milímetros que iba de hora 12 a hora 3. Aquí se puede objetivar en la imagen de la izquierda, en la región superior derecha, lo que es la luz traqueal, en la región inferior la luz esofágica. Y en la imagen de la derecha, esta imagen no se aprecia muy bien, se puede ver a la derecha lo que se ve dentro de la tráquea es la cánula de traqueostomía, y como decimos a la izquierda, en la misma imagen totalmente comunicado el trayecto fistuloso a través de la cara posterior de la tráquea y la cara del esófago, la luz esofágica. Se completó el estudio con una nueva tomografía, que es parte de los estudios que hay que realizarle a un paciente, estudios previos al tratamiento, con sospecha de fístula traqueoesofágica, donde se objetiva la traqueostomía, la luz traqueal, y ahí se objetivaba la marca de donde se encontraba la fístula traqueoesofágica. Vemos nuevamente la imagen, esta es la cánula de traqueostomía, aquí se objetiva la tráquea, aquí
se puede objetivar lo que es el trayecto fistuloso en la región posterior izquierda entre la membranosa traqueal y la cara anterior del esófago. Estas son otras imágenes, una a la izquierda, un corte también axial, donde se ve algo similar a lo que se veía previamente, y a la derecha un corte sagital de este paciente, donde se puede ver la comunicación. Aquí le vamos a mostrar una video fibroncopia, que es otro estudio el cual hay que realizarle a los pacientes con sospecha para estudiar una fístula traqueosofágica, y esto sobre todo para los residentes de cirugía, que por ahí no están acostumbrados a ver fibroncopia. Ahí estamos viendo en la región supraglótica lo que son las cuerdas vocales. Uno ingresa con el fibroncoscopio y lo que se ve ahí es la disminución del calibre a nivel del cricoide, es decir, subglótico, y la presencia de la estenosis y la disminución del diámetro de la vía aérea. Al pasar ese sitio de estenosis y disminución de la luz, vamos a objetivar una imagen que tiene mucho valor y donde se objetiva la perfección. Por eso sí o ciertos métodos de la tomografía y complementarla siempre con una videofibroncoscopía y con una endoscopía digestiva. O sea que van a ver cómo se aprecia la comunicación, la fístula entre la tráquea y el esófago. Ahí se ve la célula de traqueostomía, y acá se puede ver en la región anterior la luz traqueal, y en la región inferior, si entramos ahí en la zona esta, estaríamos haciendo una endoscopía digestiva, porque estaríamos pasando a través del esófago. ¿Cuál es la utilidad sobre todo de la fibroncoscopía? Valorar si hay presencia o no de estenosis traqueal y valorar a qué nivel se encuentra la fístula traqueosofágica, qué nivel traqueal, si es arteria superior o si se trata de tráquea intratorácica, y después para hacer una valoración de todo el resto del árbol bronquial, como se está objetivando aquí en esta imagen. Por ejemplo, estamos visualizando lo que es el bronquio fuente derecho. Una vez completado ya todos los estudios del paciente que teníamos inicialmente la sospecha de fístula traqueosofágica, se terminó de confirmar con la endoscopía digestiva, con la fibroncoscopía y con la tomografía computada. Estamos frente a un paciente que presenta una estenosis traqueal. Tenemos dos problemas, que uno va de la mano de la otra, ya que la fístula traqueosofágica se genera por la misma fisiopatología que ya va a hablar el doctor Yayura, que la estenosis traqueal. Entonces tiene estenosis laringotraqueal y fístula traqueosofágica. En el contexto del paciente, ¿cuál es un paciente que está todavía en contexto de recuperación de su internación prolongada de 4 meses de internación que cursó en terapia intensiva? Un paciente cuando viene a vernos en el consultorio ingresa todavía sin la posibilidad de ambular, ingresa en silla de ruedas. Entonces siempre eso hay que tenerlo en cuenta para el momento de tomar la decisión de qué tipo de tratamiento realizar. Una vez que lo que se realizó con este paciente, se dio tiempo y el paciente terminó con lo que fue su rehabilitación motora, y siempre se intenta, en caso que optemos por un tratamiento quirúrgico, como fue en este caso, que el paciente al momento de realizar el tratamiento quirúrgico esté lo más similar a lo que era su estado previo a la internación. Entonces, que un paciente que ya deambule por sus propios medios, un paciente que se pueda manejar y pueda hacer todas sus actividades de la vida cotidiana por sus propios medios, eso sumado a que tenga una buena alimentación, que en este caso era porcinostomía, que no haya ningún proceso infeccioso asociado, y que tenga también la recuperación de peso, ya que se lo somete a una cirugía importante. ¿Qué es lo que se realizó? ¿Qué teníamos que realizar? El tratamiento de la estenosis traqueal y el tratamiento de la fístula traqueosofágica. Entonces se hace una resección laringotraqueal con una anastomosis primaria laringotraqueal y una rafia a nivel del esófago para el cierre de la fístula. Todo eso sumado, todo eso se le suma que un colgajo del músculo del esternocleidomastoideo. Aquí vamos a ir viendo las imágenes, que están muy esquemáticas y muy claras para entenderlo. El abordaje por el cual se realiza la cirugía es una cervicotomía izquierda,
¿Por qué se realiza la celicotomía del lado izquierdo? Porque el esófago a nivel del cuello se tiene lateralización hacia la izquierda, entonces una zona en la cual se lo va a poder identificar. Aquí en esta primera imagen que se ve más claro a nivel de la derecha, ¿qué es lo que tenemos? Esto es se realiza luego de realizar toda la disección de la cara anterior de la tráquea, cara lateral de la tráquea, se realiza la disección identificación y disección de la cara anterior del esófago, y ¿qué es lo que se objetiva acá en esta zona? La apertura, que es lo que es el trayecto fistuloso del esófago hacia la tráquea, que es lo que estaba en región anterior. Lo que tenemos acá en la foto de la derecha es ya la sección de la tráquea. Esto que se objetiva aquí arriba es el extremo proximal de la tráquea. Esto que se objetiva aquí abajo es el extremo distal de la tráquea. Y lo que se objetiva por detrás es la zona del orificio fistuloso del esófago. Durante la cirugía, por ahí están preguntando cómo se realiza la ventilación del paciente, se realiza con ventilación, con intubación traqueal directa, el tubo orotraqueal a través de la porción distal de la tráquea. ¿Qué es lo que se realizó posterior a la identificación y posterior a la resección traqueal y a la identificación de la fístula esofágica? El cierre mediante un surjet de la apertura que presentaba el esófago. ¿Cómo se realiza ese cierre? Se realiza en dos planos, primero un plano mucoso y luego un plano de la capa muscular. Se realiza dos surjet con el hilo que se utiliza es la seda, y por arriba de la zona donde se realiza la rafia esofágica, que es lo que se realiza un colgajo del músculo esternocleidomastoideo. Como este colgajo, un colgajo por deslizamiento del músculo esternocleidomastoideo. ¿Con qué utilidad? Primero para reforzar esa rafia la cual se realiza, para separar la cicatrización de lo que va a ser la anastomosis traqueal de la rafia esofágica, y para reforzar también lo que es la pared posterior de la tráquea, que es la membranosa, una pared muy, muy fina. Entonces, por todos esos motivos, es que se realiza el colgajo del músculo esternocleidomastoideo. Aquí se puede objetivar bien claro lo que es la región distal de la tráquea, ¿sí? Abierta, ya con la tráquea seccionada. Esto es una pinza que está dentro de la porción proximal de la tráquea. ¿Y qué es lo que se realiza a continuación? La anastomosis primaria, para lograr realizar esta anastomosis primaria, en este caso laringotraqueal, porque era entre el cartílago cricoides y la tráquea, que lo que hay que realizar una muy buena movilización traqueal, ya que la tráquea es una estructura fija. ¿Para qué? Para que esa tráquea llegue a la anastomosis, como cualquier otro tipo de anastomosis, sin tensión. Siempre hay que tener mucho cuidado en el momento que uno realiza estas movilizaciones con lo que es la vascularización de la tráquea, ¿sí? Que llega por la pared posterior. Entonces hay que ser muy cauteloso en eso para no generar un daño isquémico luego a nivel de la anastomosis y la secundaria fístula del cierre de la tráquea. ¿Cómo se realiza la anastomosis traqueal? Se realiza un surjet con el hilo PDS 3.0 a nivel de la cara posterior de la membranosa, y como se puede objetivar acá en la foto de la derecha, un cierre con puntos separados, también con PDS 3.0 de la cara anterior. Entonces aquí podemos objetivar cómo está el colgajo del músculo esternocleidomastoideo posterior, separando lo que es por detrás del esófago, es decir, llega a algún punto a nivel de la rafia esofágica, y la cara anterior del cierre de la anastomosis laringotraqueal. Esta es otra foto en la cual se puede objetivar lo que decíamos previamente, y esta no sé si Posterior a está, esto, hacen un no sé si colgajo, sí, bárbaro, una rafia al esófago, un colgajo con el esternocleidomastoideo. estás con el micrófono prendido, Liz. Increíble eso. Fantástica, sí. Y ¿Cómo te vas a bañar mañana que tenés guardia, no? Ay, qué Silenciemos los micrófonos, chicos, por favor. Liz, el micrófono. Y esta es la foto de la derecha, donde se objetiva lo que es el engrosamiento a nivel del cricoides que tenía que haber objetivado en la primera fibroscopia que se realizó, y la disminución de la luz traqueal. Si el paciente estaba ventilando
sin problema. ¿Por qué? Porque tiene una traqueostomía distal al sitio donde tenía la estenosis. El paciente cursó 5 días de internación, al 5.º día se otorgó el alta sanatorial con una buena fonación, un buen pasaje de aire, siempre importante valorarlo, y una buena tolerancia a la vía oral. Lo que sí permaneció es con alimentación dual, ya que también no fuimos tan audaces de sacarle la yenostomía de alimentación que tenía, y esa yenostomía de alimentación la mantuvo durante un mes. Ya se constató que podía alimentarse bien por vía oral, y ahí el mes se le retiró la yenostomía. Y esta es la fibrobroncoscopía, que es el control a los 3 meses postquirúrgico. Ahí se puede objetivar al fondo de la imagen lo que son las cuerdas vocales, en la región supraglótica, ¿sí? Ahí tenemos los cartílagos aritenoides, ahí uno progresa, y lo que vamos a objetivar, ¿qué es? Ya es la luz traqueal, la línea de anastomosis, ¿sí? Este es el cricoides, esta es la línea de la anastomosis, donde se puede ver una luz traqueal conservada, y un pequeño, lo que se objetiva ahí, un pequeño linfoma propio de la cicatrización de la anastomosis. Pero ven, si comparan como la luz traqueal previa, la luz traqueal postquirúrgico, aquí en el postquirúrgico está totalmente conservada la luz traqueal, entonces el paciente recupera la capacidad de la ventilación y la capacidad también de la fonación, que también es muy importante. Aquí vemos lo que son esto como para que entiendan más o menos la imagen, la luz traqueal, los cartílagos traqueales en forma de U, y en la cara posterior lo que es la membranosa traqueal. Y aquí vemos nuevamente lo que es la línea de sutura a nivel de esa anastomosis primaria que realizamos. Muy bien. Ahora aprovechamos que están cirujanos experimentados en el tema de cirugía traqueal, de cirugía esofágica, el doctor Benavides, el doctor Muñoz. Si quieren hacer algún comentario sobre el tema. Bien. Bueno, el primer comentario que yo quiero hacer es que estamos ante el extremo de lo que sería una necrosis de una estenosis traqueal propiamente dicha. El balón del tubo orotraqueal en este caso, o de la traqueostomía, está enfrentado desde la membranosa traqueal hacia la pared esofágica, que probablemente estuvo en contacto con una sonda nasogástrica durante, bueno, bastantes días, y eso hace que la necrosis y la isquemia vascular, bueno, comunique ambas mucosas y genere la fístula, ¿no? No hay que olvidarse que en los casos de fístula traqueoesofágica post-intubación, el paciente tiene sí o sí compromiso traqueal. Entonces, una de las cosas que es indispensable para poder tener éxito en este tipo de cirugías es hacer una buena resección traqueal. No basta solamente con el cierre de la fístula, sino que tenemos que también atender la parte de su vía aérea, que es una cosa, bueno, muy importante y muy delicada. Este paciente venía ya de varios meses con este problema, y bueno, felizmente lo pudimos solucionar. Pero bueno, la conclusión, o lo que quiero que quede claro, que esto es el final de una estenosis traqueal, bueno, severa, con una isquemia severa de la vía aérea, que se termina comunicando a la vía digestiva, ¿no? No sé si, Juan, tenés algo para agregar. Ahí le saqué el silencio. ¿Cómo andás, Rodrigo? ¿Qué haces? Bueno, saludo a todos ahí los que están. Bueno, yo básicamente decir que si de aporte me parece muy bueno. Mario está estrenando su especialidad, así que lo felicito de nuevo. Bueno, yo de aportar algo, aportaría que lo he visto muchas veces, sí, a estas fístulas, especialmente en la época del COVID, en el Príncipe de Asturias, que nosotros por ahí hacemos un poco como trabajo en el hospital de urgencia por ahí, teníamos alguna actividad, y en un periodo hubo 3 fístulas traqueoesofágicas que en el transcurso de un mes, pacientes que estaban ventilados y que, bueno,
básicamente tenían tráqueo, habían inflado el balón, no le hacían quizá los controles habituales de presiones, porque esto era muy común antes en el pasado, cuando no había controles periódicos de los balones con manometría de la presión que tenía sobre la tráquea. Entonces, bueno, eso sumado a la sonda, como decía Rodrigo, hacía que los pacientes se fistularizaran. Era muy común, yo diría que cuando yo terminé la residencia de cirugía y fui al hospital de urgencia, veíamos alguna vez con alguna frecuencia pacientes que venían de afuera, después dejamos de verlo y en la época COVID volvimos a verlo de nuevo. Como para aportar, he visto también muchas fístulas traqueoesofágicas sin estenosis, eso como para aportar, o sea, uno puede ser que se encuentre con fístulas sin estenosis, que es ideal, o sea, lo que ustedes trataron es más complejo, porque tenés que ahí resecar y hacer una anastomosis más el cierre del esófago, pero gran cantidad de estas fístulas por ahí no tienen o pueden no tener estenosis. Y lo otro es algo que me parece que puede aportar a la mayoría, es que esa fístula que trataron era grande en cuanto al tamaño, eso uno lo puede reducir si lo diagnostica tempranamente, solamente haciendo un endovac, pero un endovac yo le llamo sin la esponja, para que me entiendan, es una sonda que aspira, es una sonda nasoesofágica que aspira permanentemente el esófago y con eso hace que la fístula se cierre muchísimo y después cuando uno lo va a tratar tiene un orificio pequeño. No estos orificios más grandes de 2 centímetros, por ejemplo. Inclusive contarles que he tenido la posibilidad, y nosotros lo hemos publicado, de tener un paciente con una lesión aórtica que requiere un stent, un hematoma entre el esófago, el bronquio izquierdo y ese hematoma se evacuó entre los dos, hizo una fístula muy grande, ventilada, la paciente traumatismo de cráneo, múltiples traumas, y la tratamos con una sonda nasoesofágica y cerró la fístula sin necesitar ningún tipo de cirugía, por lo cual le diría que es un tratamiento que uno debería instalar desde el inicio y bueno, después ver si queda fístula, tratarla. Yo, con respecto a la técnica quirúrgica, hago básicamente lo mismo. Uso Vicril, PDS no, eso puede ser más que todo por lo hospitalario. Y en cuanto al colgajo muscular, me parece muy bueno. Yo básicamente, si uno lo separa bien y lo cierra bien, puede no necesitarlo, pero es una alternativa interesante, me parece. Y con respecto ¿cómo se llama? A lo que es la nutrición, me parece muy correcto que el paciente esté nutrido, por supuesto, por un ayuno, ¿no? Que es ideal. Bueno, muchas gracias, Juan, por el Muchas gracias. aporte. Seguimos con una breve, bueno, con una, el doctor Datura va a hacer una breve clasecita sobre fístula tráqueo-esofágica y una revisión de la literatura. Para darle cierre. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Yardura. Soy residente de segundo año de cirugía torácica de San Antonio de Allende. Con el doctor Benavides vamos a hacer una pequeña revisión, una pequeña clase respecto a este tema. Las fístulas tráqueo-esofágicas pueden clasificarse en benignas o malignas, siendo las malignas dependiendo del origen del tumor, donde se pueden encontrar esofágicas, pulmonares o traqueales. Lo que nos trae a colación ahora no son las malignas, sino son las benignas. Dentro de esta clasificación tenemos las iatrogénicas, como divididas en intubaciones traqueales, sea por intubación orotraqueal o por traqueostomía propiamente dicha, por stent esofágicos o secundaria endoscopías, aunque también las causas benignas encontramos el trauma cerrado o penetrante, las infecciones esofágicas previas, ingestión de cuerpos extraños o corrosivos y infecciones.
En este caso, nosotros nos encontramos a una, como bien comentaron antes los coordinadores y el doctor Cáfaro, o una posterior a una intubación prolongada. Como bien dijo el doctor Benavides, la fisiopatogenia de esto se debe a que se produce un daño en la mucosa de la vía aérea, y como bien dijo el doctor Muñoz también, debido a un aumento de la presión en el balón del tubo endotráqueal, y esto produce la mala vascularización a nivel de tráqueal, fundamentalmente a nivel de la capa membranosa posterior traqueal, que anatómicamente está adyacente al esófago, a la pared anterior del esófago. Entonces, esto es uno de los factores fundamentales a tener en cuenta para que se provoque esto. Además de otros factores a tener en cuenta como diabetes, el uso de esteroides, manipulación del tubo traqueal o infecciones, el fundamental es el que han mencionado antes, que es la hiperinsuflación del balón en el tubo endotraqueal. La presentación clínica en estos pacientes, como bien comentó el doctor Cafaro, son pacientes críticos, son pacientes complejos, son pacientes con gran deterioro general y por ende estos pacientes pueden estar ventilados o no ventilados. Si están ventilados, lo que puede presentar el paciente es una fuga aérea del respirador a pesar de tener el balón bien inflado. Puede tener distensión abdominal, alimentos y secreciones por la vía aérea, infecciones torácicas recurrentes también, neumonías, pérdida de peso que no sea de una clara causa, y un destete, un winning dificultoso. Si el paciente no está ventilado, como fue el paciente que nos toca a nosotros, el paciente puede tener tos con expectoración con alimentos o, bueno, jugos digestivos. Puede tener hemóptesis, dolor torácico, disnea, disfagia. El signo de Ono, que es la tos posterior a la deglución, sin ningún otro trastorno deglutores previo. Puede tener también infecciones y fiebre de origen desconocido. ¿Esto por qué? Porque, bueno, hay una comunicación entre todo lo que el paciente va a ingerir y el árbol tráqueo-bronquial, ¿no? El diagnóstico en estos casos es eh, conjugando tanto los hallazgos clínicos, radiológicos y endoscópicos. Es fundamental, más allá de que acá voy a hablar de los métodos complementarios, la clínica del paciente. Es un paciente deteriorado, con todos los síntomas y signos antes, pero un paciente complejo, deteriorado, miopático, probablemente con internación prolongada, ¿no? Nosotros podemos hacer una radiografía que nos va a mostrar fundamentalmente el compromiso pulmonar, a ver si tiene alguna neumonía. Podemos hacer un tránsito esófago gástrico con material hidrosoluble donde se puede identificar la fístula, se puede ver también el infiltrado pulmonar y un esófago distal dilatado. En este caso, esta es una imagen de un paciente del San Roque, donde, bueno, era debido a tener una fístula tráqueo-esofágica debido a un ingesto de cáusticos, y donde se ve como en el tránsito se pinta ahí el bronquio inferior, ¿no? Ahí se ve clarito el derecho inferior. También se puede hacer una tomografía con doble contraste, donde, bueno, en este estudio es de mucha mayor sensibilidad y especificidad. Se ve el efecto neto entre la tráquea y el esófago, tal como se ve acá, o como presentó el doctor Cáfaro antes. Se ve el tamaño y el nivel del defecto. Acá se ven las imágenes previas más grandes. Esta, bueno, por corrosivos, y esta que es sacada de un artículo de la literatura. Y respecto a la endoscopía, como bien dijo el doctor Cáfaro, se realiza videoendoscopía digestiva alta y una fibrobroncoscopía rígida o flexible. El objetivo de esto es objetivar la fístula, el nivel, el tamaño. Se pueden tomar biopsias en el caso de que sea necesario, de que la fístula sea de origen maligno. Y si es necesario, se puede hacer una limpieza de la vía respiratoria, ¿no? Con medio de la aspiración por fibrobroncoscopía, se puede aspirar. Para el tratamiento de estos pacientes es fundamental, como ya dijeron un poco antes, que el paciente ya esté recuperado de su internación prolongada, que ya sea un paciente que pueda deambular, que tenga un buen reflejo de la tos, ¿sí? Acá se puede mencionar que, bueno, el paciente puede tener antibióticos preveniendo o tratando la infección pulmonar. Se debe retirar la zona nasogástrica por lo mismo que dijimos antes, por la fisiopatogenia de la compresión. Si tiene tubo endotraqueal, debe tener un balón a baja presión y debe debe tratar de realizar un winning, un destete. Debe ser un paciente que, como va a tener una cirugía de gran envergadura, tiene que tener buen performance nutricional, así que, bueno, puede tener una ginostomy o una gastrostomía como vía de alimentación.
Respecto, si estamos ya pensando en un abordaje quirúrgico, es fundamental que el equipo de anestesia también esté acostumbrado a manejar este tipo de pacientes. Son pacientes complejos, se tiene que hacer una ventilación distal a la fístula, muchas veces la intubación tiene que ser guiada por fibrobroncoscopía, y se tiene que tratar de realizar un weaning, una ventilación espontánea precoz. Respecto a la técnica quirúrgica y al abordaje, el objetivo de la cirugía va a ser fundamentalmente el cierre de la fístula y la prevención de su recurrencia. Esto, preferiblemente, en una cirugía de una sola etapa. El abordaje de esta cirugía va a ser según a qué altura esté la fístula, si es alta, mediana o baja. Puede ser un abordaje cervical anterior, puede ser una cervicotomía lateral izquierda, como es el caso que... o puede ser una toracotomía derecha. ¿Sí? En este caso, la toracotomía derecha es porque se tiene se tiene un buen acceso al árbol traqueobronquial y bueno, al eso. Si hacemos un abordaje cervical anterior, acá en el dibujo se ve muy lindo, tenemos distintos pasos. El primer paso es hacer una apertura traqueal y una ventilación traqueal distal, que es lo que mencionó Mario. Acá se ve en la imagen esquemática número 1 cómo hay ventilación traqueal distal. Como en la imagen número 2 se hace una disección del margen de la fístula del esófago y se realiza la rafia, como bien mencionaron antes. Se hace un colgajo muscular, se puede utilizar el músculo esternocleidomastoideo para hacer un colgajo de esto, y en sentido anterior al colgajo se realiza la anastomosis traqueal. El colgajo se realiza para que no queden las superficies suturadas en contacto y que no tenga menos chance de recibar esta fístula, ¿verdad? Acá vemos imágenes propias de nuestro servicio, donde, bueno, aquí hay un abordaje cervical anterior en un paciente, si bien no tenía una fístula, pero tenía una estenosis traqueal, y bueno, acá se ve cómo se hace el abordaje traqueal anterior, cervical anterior, y cómo estamos anastomosando la tráquea, haciendo una anastomosis primaria. El caso que mencionaba, que describió Mario, donde se ve la cervicotomía izquierda, los dos cabos traqueales y el esófago rafia posterior. Acá hay unos videitos donde se ve el abordaje por toracotomía derecha en una paciente que también tenía ella tenía un tumor traqueal en la tráquea distal, y acá se puede ver bien cómo, si se reconoce el video, cómo se hace la intubación traqueal distal y cómo están los cabos divorciados. El paso siguiente es realizar la anastomosis de los mismos. Acá se ve otro videito muy bonito, bueno, donde en este caso se hace un colgajo de músculo intercostal y ya se ven las estructuras anastomosadas, ¿verdad? Eso respecto al abordaje quirúrgico. Si hacemos una revisión de la literatura, hay de artículos, pero no son muchos la cantidad de pacientes que voy a describir a continuación. En el paper de Annals of Thoracic Surgery de 2016, un equipo de Brasil realizó una revisión retrospectiva, que si bien aquí incluye 9 años, ellos contaron con 20 pacientes, lo cual nos demuestra que esta patología no es muy habitual. Acá vemos los tipos de abordaje que tienen, que la mayoría fue por cervicotomía. Podemos ver el manejo traqueal que hicieron. En la mayoría de los casos realizaron una incisión traqueal anterior y una resección traqueal. Y respecto al manejo del esófago, la mayoría, en el 95% de los casos, se hizo un doble plano de esófago rápido. En el 100% de los casos se hizo un colgajo de músculo, por lo que dije anterior, disminuye de contacto y previene las residuos. Como vemos, es una cirugía de gran complejidad, tiene un índice de complicación alto, entre ellos enfisema subcutáneo, neumonía, infección de sitio quirúrgico y recurrencia de la estenosis traqueal en un 15% de los pacientes. Esta misma revista también publicó en 2012 un artículo del Mass General Hospital, donde, bueno, realizaron una revisión de 30 años en dos segmentos de años distintos, desde el 75 hasta el 91 y del 92 al 2010, donde vemos también que la cantidad de pacientes es 38 y 36, la mayoría de sexo femenino, y bueno, la edad iba de 15 a 70 años. Vemos acá que la mayoría de los abordajes fueron por abordaje cervical, ¿sí? La gran minoría de los casos fue por toracotomía derecha o
menor aún por una esternotomía. El manejo de la patología traqueal, la mayoría, un 63% y 40% en la segunda tanda, realizó una resección traqueal y anastomosis. Es decir, el doctor Muñoz se puede hacer una rafia en algunos otros casos, cuando el defecto es menor. El manejo del esófago en el 80% de los casos fue un doble plano de esófago-rafia. Y no lo menciona acá, en otra parte del artículo lo menciona, donde se realiza también el parche, el colgajo cutáneo con músculo esternocleidomastoideo. Vemos que la mortalidad es elevada, tiene una mortalidad que va del 2% al 10%, eso es mucho para una cirugía muy compleja, y una recurrencia de la fístula que oscila entre el 5% y el 11%. ¿Sí? ¿Qué concluye el artículo? Concluye en el que el cierre de la fístula del esófago traqueoesofágica benigna se utilizan varias técnicas quirúrgicas, está la resección traqueal de anastomosis, está la esofagorrafia, está el colgajo cutáneo, hay mucho ahí, se necesita mucha experiencia para poder realizar esos abordajes. Y también menciona que la colocación de una stent endoluminal no resulta útil para terminar de resolver esta patología, sino que requiere un manejo quirúrgico. A manera de conclusión de esta revisión, podemos decir que la fístula traqueoesofágica es un problema de gran complejidad, es desafiante, necesita un diagnóstico preciso preoperatorio, una correcta, fundamental preparación preoperatoria, un manejo quirúrgico cuidadoso, se necesita cirujanos con expertise en el tema, anestesiólogos también con expertise en el tema, un manejo de intensivistas también apropiado, y todo esto contribuye a que tenga que tener un manejo postquirúrgico intensivo y muy cuidadoso. Bueno, muchas gracias. Este es el equipo. Ahí se puede ver todo el equipo del sanatorio. Bueno, muchas gracias, Yarju. Vamos a dar un minutito para algunas preguntas. Si a alguien le quedó alguna duda, tiene alguna pregunta y si le podemos responder. Pregunta o comentario, ¿no? De Totalmente. todos los que están escuchando. ¿Sí? ¿Vos, Rodrigo, querés hacer algún otro comentario que tenés? Bueno, uno de los comentarios básicos de esto es que no son pacientes fáciles, en general son pacientes que vienen bastante deteriorados, son pacientes que se han broncoaspirado porque, bueno, la misma fístula provoca una comunicación hacia los bronquios y hacia los pulmones, son pacientes que en general vienen infectados y en general también vienen con la miopatía del paciente crítico. No nos tenemos que olvidar bueno, que una fístula traqueoesofágica no es poca cosa. Otra de las cosas bueno, que tenemos la escuela nosotros muy bien acomodada es que hay que tratar ambas patologías, tanto la traqueal como la esofágica, cuando vienen combinadas, que es en la mayoría de los casos. Y hemos tenido también algún caso aislado, pero bueno, muy complejo, de fístulas traqueoesofágicas a nivel torácico, en tráquea torácica baja, a nivel prácticamente casi de la carina. Y en esos casos, uno busca también aislar la membranosa, porque en realidad el defecto membranoso, cuando la tráquea es a nivel torácico, la fístula suele ser bastante más grande que la tráquea cervical. Y por eso, bueno, no lo hemos presentado ahora, pero hemos hecho un colgajo musculocutáneo con el dorsal ancho a través de la traqueotomía y hemos utilizado la piel para reemplazar totalmente la membranosa traqueal posterior, con muy buenos resultados también en una mujer joven derivada de La Rioja, Catamarca, la verdad que no recuerdo bien. Pero bueno, como conclusión, creo que la fístula traqueoesofágica es bueno, una patología muy compleja, de un estadio final de una necrosis que se provoca entre la vía aérea y el esófago, y que bueno, como dijimos en varias oportunidades, debe ser tratada en centros de alta complejidad, bueno, con equipos que estén acostumbrados a esto, ¿no? Si Juan tiene algo que aportar, lo escuchamos. Juan, Bueno, otra cosa que podría decir que puede ser importante, porque bueno, algunos también hacemos esófago y
En los 120 y pico, 130 casos que tenemos de esofagiectomía, tuvimos 3 fístulas traqueogástricas, digamos, de la unión ahí, o sea, de la anastomosis. Y el relato interesante es que la solucionamos a las 3 con esta aspiración que les digo nasoesofágica. O sea, no hubo que hacerle nada quirúrgico, lo cual hubiera sido en general deleterio para el paciente. O sea que como dato, ese es un dato me parece muy importante. O sea que uno puede hacer estos tratamientos que no son quirúrgicos, pero con diagnósticos tempranos, ¿no? Eso generalmente uno lo diagnostica en general rápido porque el paciente empieza a toser o básicamente cuando empieza, si uno le pusiera la sonda esta y le pone una bolsa de orina, va a ver que no solamente puede tener algún contenido, sino que se va a inflar la bolsa. A veces uno puede desesperarse por esta situación, pero en eso los pacientes en general están bien, inicialmente no generan mucha dificultad más allá de alguna broncoaspiración inicial que uno puede manejar y bueno, como le digo, el tratamiento ideal ahí es aspirar con sonda nasoesofágica, ¿no? Cercano a la fístula si se puede, mejor. Como dato así. Con respecto a lo de los colgajos, a mí me gustan los colgajos. Nosotros en realidad siempre en lo hospitalario y en la parte clínica y especialmente en los pacientes, en los seres humanos, digamos, siempre hemos intentado usar colgajos porque siempre en la literatura se ha recomendado. Pero lo que tengo que aportar sobre eso es que cuando hicimos cirugía experimental en conejos, hace mucho tiempo, haciendo trasplante traqueal, inclusive con colgajos preservados ¿cómo se llama? Con crío. Nosotros ahí en esa época, yo por lo menos aprendí mucho cuando usaba con los colgajos musculares, cuando reoperamos los conejos para sacarles la tráquea y ver la respuesta, lo que veíamos es que los que peor andaban, o sea, eran los que tenían los colgajos, porque los colgajos lo que pasaba es que se hacían necrosis, no necrosis o sea, que se infectaran, pero sí o sea, hacían dificultades en cuanto se ponían de color blanquecino, lo mandábamos a estudiar y bueno, y básicamente los que mejor anduvieron son los que no le hicimos colgajo, entonces empezamos a usar todos los trabajos que hicimos sobre tráquea en conejo, lo hicimos sin colgajo y andaban muy bien. Por supuesto que es experimental, pero bueno, siempre seguimos los preceptos de la cirugía básicamente canadiense o americana o europea de colgajo, pero en algunos casos yo no lo hago, solamente cuando la idea es preservar o tener cuidado con la arteria inominada, pero adelante, cuando hace una estenosis traqueal larga, que uno piensa que puede haber mucha tensión y que puede generarse alguna ruptura de la arteria, esa arteria ahí sí lo protejo con músculo. Pero en la parte posterior, la verdad que no. Lo otro que dijo Rodrigo me parece muy bueno, es eso que con dorsal ancho, en una cirugía traqueal o sea, por toracotomía, que son las más bajas. Me parece muy bueno. Bueno, te agrego una cosita, Juan, a tu comentario. La Sí, fisiopatología de la fístula post-esofagectomía al tubo gástrico es diferente a la fisiopatogenia de este paciente. Digo, para la gente que quede claro, ¿no? La fisiopatogenia y el tratamiento es distinto, porque acá estamos con una lesión de vía aérea y una lesión esofágica. O sea, una lesión doble y la otra es directamente una fístula de un tubo gástrico hacia la vía aérea. Entonces, bueno, hay que diferenciar un poco el tratamiento. Si acá lo hubiéramos tratado solamente con un endovaco, con una aspiración, no lo hubiéramos solucionado nunca el estenosis traqueal, que es un problema importante que hubiera quedado, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, por el otro lado, el tema de los colgajos, bueno, tratamos de usar siempre colgajos vascularizados que no formen parte en general de la anastomosis, sino que sirvan para dividirla
Y bueno, en el caso de esta mujer que aclaré antes, es porque realmente no tenía directamente 10 centímetros de membranosa y hizo falta la piel para que haga justamente de membranosa tráquea. Así que bueno, les agradezco a todos por su tiempo y bueno, por haber compartido con nosotros este El caso y doctor Juan, por Napolitano supuesto, creo que quería hacer un por comentario, tu no sé. opinión. ¿Quién, perdón? El doctor Napolitano, si no quería hacer un comentario, ahí. Sí, no, bueno, nada muy importante, era solamente, bueno, y ya lo dijo él, iba a diferenciar esto de las fístulas post-esofagectomía a los casos crónicos que con Juan nos ha tocado compartir, que cuando, sobre todo en esta situación durante el COVID, que hubo pacientes con intubación muy prolongada, con tubos, sondas nasogástricas, en algunos casos no tan grandes, y la falta de control de la presión del manguito, nos tocó enfrentar pacientes, por lo menos con fístulas traqueoesofágicas, por irritación, digamos, por necrosis, por fibrosis ahí del esófago con la tráquea, y era paciente muy complejo de resolver. Lo que siempre tuvimos presente para encarar estos pacientes es no llevarlo demasiado rápido a cirugía, a preocuparnos por el nivel nutricional del paciente antes de someterlo a cualquier intervención y después pensar en operarlo. Lo mismo nos pasa con los pacientes que tuvimos post-esofagectomía, donde el estado nutricional fue muy relevante y si es posible lograr un tejido no tan inflamado, no tan agudo, porque es muy complejo quirúrgicamente de resolver, y por eso nos ha ido bien con los tratamientos no quirúrgicos del manejo de fístulas en los casos postoperatorios. Sí, bueno, era solamente ese aporte. Y bueno, ya Juan trajo a colación lo de los conejos, también era relevante para comer, para Bien. comentar. Hola, Napo. Sí, todo lo que vos comentaste ya lo habían comentado los chicos en la presentación sobre el Perdón, timing perdón. y... No, no, pero está bien. Y la situación del COVID, Juan, lo había comentado. Yo creo, como para hacer un cierre, primero me encanta ver esa foto del servicio de cirugía de tórax del Sanatorio Allende y verlo a mi querido y respetado doctor Navarro rodeado de discípulos. Así que le hacen llegar, Mario José, un gran abrazo de mi parte. El segundo, bueno, yo creo que casi todos que hacemos cirugía general no hacemos tórax y tenemos poca experiencia en cirugía traqueal. Nos quedó muy claro todos los principios básicos del manejo de un paciente como esto. Yo creo que la exposición fue muy clara, muy bien ilustrada con la cirugía, con la presentación del caso y recalcando todos los puntos claves del manejo de estos pacientes. Así que yo creo que si nadie tiene alguna otra pregunta o observación, yo creo que podemos cerrar la sesión de hoy. Bueno, de acuerdo. Bueno, Rodrigo, cerrá la voz, que sos el coordinador. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y bueno, espero que les haya sido útil y que podamos seguir participando de estas reuniones que me parece que son, bueno, son buenas para todos, ¿no? Bueno, Sí, felicitaciones a ustedes y bueno, gracias por la invitación también. Así que les mando cariño grande y felices fiestas, lo que no vea. Un abrazo, gracias, que anden bien. felicidades. Chao. Chao.